Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles el vídeo de hoy, porque vamos a desmenuzar una noticia que ha estado dando vueltas por todos los titulares y redes sociales. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, y la verdad es que la dinámica entre estas dos estrellas turcas siempre da de qué hablar. Hoy, la cosa se pone interesante porque según los rumores y las informaciones que han surgido, Kerem Bürsin estaría acusando a Hande Erçel de algo. O al menos, eso es lo que se está especulando fuertemente. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en todo esto, analizar qué podría estar pasando y, lo más importante, qué podría responder Hande Erçel a estas supuestas acusaciones. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se tomen un segundo y le den al botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Además, así no se pierden nada de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí y por su apoyo. Bueno, vayamos directo al grano. La noticia bomba o más bien, el rumor que ha explotado en la prensa turca y en las redes sociales es que Kerem Bürsin, a quien conocemos por su carisma y su papel en la exitosa serie Sen Kalkapm, habría hecho unas declaraciones o dado a entender, de alguna manera, que Hande Erçel, su CEO protagonista y expareja, no está siendo completamente honesta o transparente respecto a algo. Obviamente esto ha encendido todas las alarmas. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande fue una de las más seguidas y queridas por el público. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que mantuvo a los fans en vilo durante mucho tiempo. Luego de su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo, hablando con respeto del otro en ocasiones, pero siempre con esa aura de misterio que rodea a las exparejas famosas. Ahora, ¿cuál es la supuesta acusación? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco nebulosas, como suele ocurrir con estos chismes. No hay una declaración oficial y directa de Kerem diciendo Hande me acusó de X. Lo que ha sucedido es que a través de filtraciones, comentarios de fuentes cercanas a ambos, y la interpretación de algunas de sus últimas declaraciones públicas o entrevistas, se ha tejido la idea de que Kerem se siente un poco defraudado o desilusionado por Hande en algún aspecto. Algunos sugieren que podría tratarse de temas profesionales, quizás relacionados con proyectos futuros o acuerdos que tenían pendientes. Otros apuntan a una cuestión más personal, algo que sucedió después de su ruptura y que Kerem no ha podido superar del todo o que le ha afectado de alguna manera. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem podría estar molesto porque Hande ha estado trabajando en proyectos muy ambiciosos o porque ha tomado decisiones de carrera que, según él, podrían haber sido consultadas con él o que van en contra de algún tipo de entendimiento previo. También está la teoría de que Kerem podría sentirse utilizado de alguna manera, o que la imagen pública que Hande proyecta no se corresponde con la realidad de lo que él conoce. Y claro, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing o una manipulación de la prensa para generar expectación. En el mundo de la farándula, todo es posible, ¿verdad? Pero si nos ponemos en la piel de Hande Erçel, ¿cómo reaccionaría ante esto? ¿Qué diría ella? Aquí es donde entra nuestro ejercicio de imaginación y análisis. Hande Erçel hasta ahora ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y muy profesional. Es conocida por su inteligencia y su capacidad para manejar la presión mediática con elegancia. Si realmente existiera una acusación por parte de Kerem, su respuesta dependería mucho de la naturaleza de esa acusación y de la gravedad de la misma. Una primera opción sería la negación rotunda. Si la acusación es infundada o malinterpretada, Hande podría simplemente emitir un comunicado breve y conciso, negando cualquier tipo de conflicto o desavenencia y pidiendo respeto por su privacidad. Algo así como, respeto profundamente a Kerem y a nuestra relación pasada. Cualquier rumor que sugiera lo contrario es falso y carece de fundamento. Les pido que respeten mi privacidad y la de él. Esta sería una respuesta diplomática, que busca cerrar el tema sin darle más cuerda. Otra posibilidad, si la acusación tuviera algo de verdad, sería una respuesta más sutil, quizás a través de una entrevista cuidadosamente orquestada o una publicación en redes sociales.
Ande podría, por ejemplo, hablar de la importancia de la honestidad en las relaciones, de cómo a veces las personas toman caminos diferentes y de la necesidad de seguir adelante. No acusaría directamente a Kerem, pero dejaría entrever que ella está en paz con sus decisiones y que valora la sinceridad por encima de todo. Podría decir algo como, en la vida, todos aprendemos y crecemos. Lo importante es ser fiel a uno mismo y a los valores que uno considera importantes. A veces la comunicación falla o las expectativas cambian, y eso es parte natural de la vida. Una tercera opción, y quizás la más interesante para nosotros como espectadores, sería una respuesta más directa y empoderada, si Kerem hubiera hecho alguna declaración pública muy específica y dañina. En ese caso, Ande podría decidir defenderse. Podría hacerlo de forma privada con Kerem, o si la cosa se hiciera pública, ella podría sentirse obligada a aclarar su postura. En un escenario así, ella podría decir algo como, me sorprende leer estos rumores, ya que siempre he valorado la honestidad y el respeto en todas mis interacciones. Si Kerem tiene alguna inquietud, le animo a que lo hablemos directamente. Mi enfoque siempre ha sido crecer profesional y personalmente, y siempre he actuado con integridad. Es importante recordar que el mundo del espectáculo turco es conocido por sus estrategias de marketing y por la generación de contenido a través de rumores. A veces estas acusaciones no son más que estrategias para mantener a los actores en el ojo del público, especialmente si están a punto de lanzar nuevos proyectos. Podría ser que Kerem esté preparando algo nuevo y esta noticia sirva para avivar el interés en él. O quizás, está a punto de estrenar una película o serie y esto genera controversia alrededor de su nombre. Analicemos un poco más el contexto. Kerem y Hande compartieron una experiencia profesional y personal muy intensa. La fama los alcanzó de forma masiva gracias a Senkalkam. Es natural que al terminar una relación, queden heridas o malentendidos. Sin embargo, también son profesionales y, supuestamente, personas maduras. Si Kerem siente que Hande le ha hecho algo, lo más sano sería una conversación privada. Que esto salga a la luz pública a través de terceros o interpretaciones es lo que genera la duda sobre la veracidad o la intención real de la acusación. ¿Podría ser que Hande haya tomado un proyecto que Kerem deseaba? ¿O que haya hablado de él de una forma que no le gustó? Las posibilidades son infinitas y sin una confirmación directa de Kerem, todo lo que tenemos son especulaciones. Sin embargo, la fuerza del rumor sugiere que algo se está moviendo entre bambalinas. Ahora, volviendo a la perspectiva de Hande. Ella ha trabajado muy duro para construir su carrera y su imagen. Es una de las actrices turcas más influyentes a nivel internacional. Si fuera acusada de algo, especialmente de algo que ponga en tela de juicio su integridad, ella reaccionaría con firmeza. Piensen en su participación en eventos benéficos, su activismo en redes sociales por causas importantes, su imagen de mujer trabajadora y dedicada. Todo esto apunta a que ella no se quedaría callada ante una acusación grave. Si la acusación fuera algo trivial o un malentendido, es probable que ni siquiera respondiera, dejando que el tiempo aclare las cosas. Pero si se tratara de algo que pudiera dañar su reputación, su respuesta sería inteligente y calculada. Podría incluso utilizar esta acusación para reforzar su imagen de mujer fuerte que no se deja pisotear. Imaginen un titular: Hande Erçel responde a las insinuaciones de Kerem Bürsin con una lección de dignidad. Sería un golpe maestro. También podríamos ver una respuesta de su equipo de relaciones públicas. Los famosos suelen tener gente que maneja su imagen y sus comunicaciones. Es muy probable que si la cosa escalara, su equipo emitiría un comunicado oficial para aclarar la situación y proteger su reputación. Este comunicado sería redactado con mucho cuidado, evitando palabras hirientes pero dejando clara la postura de Hande. En el fondo, lo que todos queremos saber es si hay conflicto real o si es solo un juego mediático. Y si hay conflicto, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Es algo que tiene que ver con su tiempo juntos, o algo que ha surgido después? El público ama a estas dos estrellas y cuando se habla de ellos, siempre hay expectación. Si Hande Erçel tuviera que responder, lo más probable es que lo hiciera de una manera que refleje su personalidad, serena, fuerte y centrada. Ella es conocida por su profesionalismo y su dedicación a su arte. Es difícil imaginarla envuelta en dramas públicos innecesarios. Pero como sabemos, en el mundo de la fama, nunca se sabe lo que puede pasar. Podríamos especular sobre diferentes escenarios. Quizás Kerem se siente dolido porque Hande está saliendo con alguien más y él todavía tiene sentimientos. O tal vez, como mencionamos, haya un desacuerdo profesional sobre un guión o un proyecto que ambos iban a hacer juntos.
Las posibilidades son infinitas. Pero si tuviera que apostar, diría que Ande mantendría la calma y la compostura. Si la acusación es seria, lo abordaría de manera profesional y directa, defendiendo su integridad. Si es algo menos o un rumor, probablemente lo dejaría pasar, confiando en que la verdad saldrá a la luz. Su enfoque siempre ha sido proyectar una imagen de mujer exitosa y segura de sí misma, y dudo que cambie eso por un chisme. En resumen, las supuestas acusaciones de Kerem Bürsin a Hande Erçel son, hasta ahora, más especulaciones y rumores que hechos confirmados. Sin embargo, han generado un revuelo considerable en las redes sociales y en la prensa. Si Hande tuviera que responder, su reacción dependería de la gravedad y la naturaleza de estas supuestas acusaciones. Podríamos esperar desde una negación rotunda y un llamado a la privacidad, hasta una respuesta más firme defendiendo su integridad, o incluso una estrategia cuidadosamente calculada para fortalecer su imagen. Lo que sí es seguro es que Hande Erçel es una mujer fuerte y profesional que no se dejaría pisotear fácilmente. Veremos cómo evoluciona esta historia, y aquí estaremos para contarles todo. Así que eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la última controversia que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, pero creo que hemos explorado las posibles reacciones de Hande de una manera muy interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estas acusaciones? ¿Cómo imaginan que respondería Hande? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que sea fan de Kerem y Hande, o simplemente alguien a quien le interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.